acá en un especial de Refresh. ¿Cómo andan? ¿Cómo va Martín? Muy bien. Muy Gracias bien. por la invitación. Estamos acá en un programa especial. Invitamos al doctor en Economía por la Universidad de Massachusetts, Martín Rapetti, profesor de Macroeconomía 2 de la UBA, director y socio de Equilibra. Bueno, vastas presentaciones, un conocido de la casa. Queríamos aprovechar este programa especial para parar un poco la pelota. Discusiones en Refresh que solemos dar semana a semana, a veces muy volcados en la coyuntura, en el día a día, en cómo viene la dinámica del dólar, la inflación. Bueno, este es un programa especial donde, si bien vamos a tocar algunos temas más de los últimos meses, queremos aprovechar a Martín, que es un estudioso de un montón de temas estructurales también de la economía, si bien ahora se dedica foco en el día a día de la coyuntura, también para pensar la Argentina a largo plazo. Nosotros hicimos un programa hace un mes más o menos, en mayo, donde nos poníamos a pensar la economía de largo plazo, el país de largo plazo de Milei en términos sociales, productivos, económicos, geográficos. Y bueno, hoy queríamos aprovechar para tocar en fondo cómo puede seguir la película. Y para eso vamos a tocar un poco cómo vino la estabilización, qué escenario nos deja la estabilización de Milei, qué economía nos deja, qué país nos deja, y después profundizar un poquito más mirando para adelante. Pero bueno, antes podemos arrancar descontracturando un poquito, para no arrancar tan formales. Rompiendo el hielo. Rompiendo el Sí, hielo. preparamos Es una... la primera vez que nos vemos en la cara, entonces no nos conocemos. Entonces resulta como... Como decía Gonza, preparamos unas preguntas que van a pintar a nuestro invitado un poco en su idiosincrasia. Así que, si te parece, arrancamos. ¿Cómo no? Dale. Importante, ¿no? A ver, vamos Vale. con lo más importante. ¿4-4-2 o 4-3-3? 442. Con enganche. Sí. Con enganche. Sí. Bien. ¿Y un profesor de la facultad? Yo en el grado tuve muchos profesores muy buenos. Tendría que elegir en el grado. Lo que pasa es que tuve también muchos ayudantes muy buenos. Por ejemplo, recuerdo uno que hace mucho que no lo veo, que es Santiago Oliveros, que es profesor ahora en Inglaterra, que fue una persona muy estimulante para mí. Alberto Müller fue un buen profesor. Donadini en Macro 1. Sebastián Katz fue muy importante también, que daba en el curso de Faneri. Después tuve buenos profesores, excelentes profesores seniors, ya como Canavese. Y en el posgrado... Ahí ya entra Roberto, ¿no? Roberto fue más un profesor en el día a día, en el mano a mano, más que en el aula. Y Jorge Katz, lo aprecio mucho. Daniel Heyman, varios. Bien, Y en el doctorado diría que Sam Bowles y Peter Scott fueron los más importantes para mí. Bien, bien. ¿Y vos qué crees? ¿Es más importante el superávit fiscal o el superávit de cuenta corriente? Tendría que elegir, mano a mano. ¿Respuesta cantada o no? No, lo que pasa es que son dos potencialmente fuentes de desequilibrio. Hay una restricción que es más dura, que es la del dólar, y es una restricción más blanda, que es la de los pesos. O sea, si vos finalmente tenés un déficit que no podés financiar, bueno, tenés formas de hacerlo Hay más margen. con la emisión monetaria, que termina generando un problema, ¿no? Los dos son fuentes de desequilibrio. Yo creo que los problemas argentinos han sido más vinculados a problemas de los pagos externos, que han estado íntimamente vinculados con los pagos de la deuda pública, pero sobre todo, te doy un ejemplo. Yo creo que la convertibilidad cae en desgracia, no porque tenía un déficit fiscal astronómico, sino porque era imposible sostener el tipo de cambio. Entonces, una vez que devaluabas, tenías un problema fiscal, pero si no devaluabas, no tenías un problema fiscal. Clarísimo. Está claro, está claro. Y de hecho hay un trabajo que el otro día hablaba con un colega que hacía una de las calificadoras de riesgo,
que mostraba que era más un factor más predictivo los problemas de balance externo para predecir un problema fiscal que lo que te mostraba los datos fiscales per se. Claro, interesante. Y sabes que preparando la entrevista veíamos tu perfil y decíamos, che, ¿en qué momento vos decidiste ser capaz el más ortodoxo de los heterodoxos o el más heterodoxo de los ortodoxos? Epa. ¿Cuándo te paraste ahí? Porque tenés un perfil bastante particular, de verdad. No es común. Nunca me había dicho ¿Cómo, así, ¿Cómo que te catalogás vos? No, a ver, no sé, o sea, claramente o sea, he tenido una formación, si uno mira la formación convencional, he tenido una formación más heterodoxa que la convencional. El doctorado lo hice en un lugar más heterodoxo. Entonces, tengo una formación más heterodoxa. Lo que pasa es que lo convencional, digamos, ¿no? En este país la heterodoxia fue muy amplia también. Pasa que, claro, el mundo de la heterodoxia es muy variado y también, digamos, yo me escribo mejor como ecléctico más que como heterodoxo o ortodoxo. Me gusta. Pero, digamos, qué sé yo, digo, a mí me han influido autores, o sea, muchos autores que son premio Nobel de economía. Entonces, Bob Solow, Krugman, Schiller, Akerlof, todos esos son personas que en mi formación fueron importantes. Tobin, recontra. Así que, digamos... Fue pasando. No, sí, pero después tengo un montón de autores más heterodoxos que me influyeron. Sí, Lance Taylor, ponele, Jaime Ross, que era... Pero los más heterodoxos en realidad son más... Bueno, me influyó mucho Keynes y algunos autores post-keynesianos. Pero me influyó mucho leerlo a Marx. Creo que me acabo de tirar un tiro en el pie. Me van a perseguir. No, pero digo, Marx es uno, o sea, del mismo modo que leerlo a Smith, ¿no? O sea, leer a los clásicos fue interesante. Hay que pasarlo ese momento en la carrera. Bueno, hay mucha gente que no lo hace. O sea, hoy no es lo más... Hace años, cuando yo lo hacía, tampoco era lo más convencional, ¿no? No era una cosa que se hiciera mucho. La mayoría de los economistas no leen los clásicos, pero tampoco es que yo soy un erudito, pero a mí me sirvió. Creo que te da una visión más amplia de cómo funcionan las cosas. Bien. ¿Y una experiencia de globalización, de estabilización global? Un plan. Así que vos digas, me gusta por su... No vale. Bueno, el plan real fue un plan muy... Digo, el plan de convertibilidad también fue un plan muy articulado. El plan de la plan austral también. Son planes todos que tienen mucha cabeza. Son planes con mucha elaboración, con muchos elementos que se entremezclan y que están todos pensados con equilibrio general. Entonces son planes muy, muy elaborados. Claro. Bueno, y para ir cerrando un poco el ping-pong, si te toca, ¿el MECON o el Banco Central para dirigir? ¿San Lorenzo? No, los dos me gustan. Los dos me gustan. El MECON es claramente más amplio y podría ahí tal vez volcar más la pata productivista, si se quiere. El Banco Central es como más específico y está más vinculado por ahí a mi expertise, pero los dos me gustan. Bien. Y ya para cerrar, la última quizás es... Este tiempo ha sido difícil, han volado apodos por todos lados. Queríamos preguntarte si a vos te ha tocado, tu apodo preferido quizás. Tuyo, ¿no? Personal, si te pusieron alguno que digas, me identifica.
No, tuviste suerte. El gobierno sí, Mandril, Chanta, eso. Pero no uno particular. ¿Uno de esos dos? ¿O no, alguno particular que te hayan dicho a vos. ¿Algún juego con tu apellido, algo, viste? ¿Viste cómo son? O sea, Dali Depósito. No. Todavía no llegaste a esa fase. Esquivaste la bala. No voy a dar ideas. No decidas. Bueno, bien. Y ahora un poco más para empezar con la entrevista más formal. Uno quizás se hace bastantes veces la pregunta, ¿cuándo Argentina se complicó? ¿Cuándo se jodió el Perú? Sí. No vamos a entrar tanto en eso, sino que quizás lo que queríamos analizar con vos era si uno ve de 2010 para acá, ve un problema muy, muy grande de crecimiento quizás. Y queríamos como analizar un poco, bueno, ¿qué pasó ahí? Los responsables de eso, más o menos, ¿quién podría ponderar que fue? ¿Fue la política? ¿Fue también el desorden macro en sí? ¿Los términos de intercambio? No, yo creo que... Uy. Está bien. Perdón. Perdón, señora y señor televidente. No sé cómo se le dice. No, es que enoja la situación. No. Sin crecer. No, yo te diría que el proceso que lleva a este estancamiento de 12 años claramente se inicia a fines de 2011 con el cepo que pone Cristina Kirchner. Yo creo que eso fue un error garrafal, no solo desde el punto de vista de la Argentina y la política económica, sino que creo que fue un error para ese gobierno en sí mismo. O sea, yo creo que terminó lastimando a ese gobierno, porque muchas veces uno dice, bueno, esto le hace mal a la Argentina, pero le hace mal al gobierno de turno. Es una medida que le sirve al gobierno y no a la Argentina. Entonces, yo creo que no le sirvió a ninguno de los dos. Pues podría tener sentido. Si vos estás haciendo la política económica, me sirve a mí electoralmente, lo hago, aunque le perjudica, aunque tiene un costo para la Argentina a mediano plazo. Acá creo que complicó los dos. Y eso es un proceso que viene desgajándose antes, ¿no? O sea, digamos, antes de esa decisión del cepo, viene lo que Miguel Bain llamó el macrocidio, que fue que si querés en un punto la entiendo más, desde el punto de vista de los incentivos del gobierno, que fue tirar toda la carne al asador. Para la selección de 2011. Hacer política fiscal expansiva, muy expansiva, hacer política cambiaria recontra expansiva, llevando el tipo de cambio a que se mueva al 5 o 6% anual y los salarios al 25% anual, o sea, salarios en dólares que crecían casi al 20% anual. Eso fue una gran desmanejo macroeconómico, pero había una urgencia política. Era un gobierno que había perdido las elecciones en 2009, venía de la crisis con el campo antes, y se muere Néstor Kirchner. Entonces, vos decís, bueno, por ahí lo puedes entender. El cepo para mí es más inentendible porque vos habías ganado con 54% de los votos, tenías 17% el segundo, o sea, tenías mucho margen política como para ahí hacer una revisión del programa económico y tomar medidas más impopulares. Pero antes del macrocidio viene la crisis con el campo, que es una pelea, a mi juicio, innecesaria. Y antes que eso viene una cosa que para mí fue dramática, que fue la intervención del INDEC. Entonces, todas esas medidas son medidas que se dan en el primer gobierno de Cristina Kirchner, son malas y van lastimando la política económica de una manera muy fuerte y llevan a que finalmente se tome el peor camino, que fue lo de... Bueno, y a eso siguió la nacionalización de YPF, que uno puede, digamos, es debatible desde algún punto de vista, pero lo concreto es que tenés un juicio por 16.000 millones de dólares porque lo implementaste mal, ¿no? Entonces, la pregunta, que ya me la olvidé, es básicamente cuándo se jodió y bueno, fueron sucesivas decisiones que fueron lastimando a la Argentina y al propio gobierno de Cristina Kirchner, los dos gobiernos, ¿no? Bien. O sea, a mí me gusta muchas veces usar como decís, ¿cómo evalúas un gobierno?
Una forma es, bueno, mirar cómo inicia, en qué condiciones inicia, cuántos grados de libertad tiene y con cuántos grados de libertad termina. Entonces, con esa métrica, yo creo que los gobiernos de Cristina Kirchner fueron malos, porque fueron probablemente de los peores, porque no es una cosa personal, y mucho menos, no quiero ofender a nadie, porque hay gente que adora a Cristina, no es una ofensa contra ella, pero desde el punto de vista de la política económica fue un gobierno que inicia con bastante más grado de libertad y los termina entregando con muy pocos grados de libertad en la política económica, ¿no? Sí, de hecho, uno tiene la idea de que los términos de intercambio mejoran mucho desde 2003, y cuando se pone a ver en fino, la ganancia más fuerte se da, sobre todo en 2011, 2010, digo, el pico de precios 2006, internacionales. 2007, ahí empieza a mejorar, pero... Sí, yo no coincido, por ejemplo, que el gobierno de Néstor Kirchner haya sido el viento de cola, la verdad. No. Fue un buen gobierno. El viento de cola lo tuviste más después. Claro, fue un buen gobierno en materia económica, porque había construido una... Está bien, es cierto que buena parte o sea, mirándolo con esta métrica, Duhalde agarra en una situación terrorífica y entrega con mucho más grado de libertad. O sea, Kirchner ya se sienta sobre una situación que mala desde el punto de vista político, porque tiene 25% de apoyo popular, pero desde el punto de vista económico, muy sólido. Sí. Bueno, muy sólido. O sea, había que estar ahí. No era moco de pavo. Había que hacer una reestructuración. O sea, faltaban muchas cosas, pero era una economía que estaba con superávit gemelos. Había limpiado bastante la hoja de balance de los actores domésticos. Entonces era una economía que tenía pendiente el acuerdo con los acreedores. Pero venía recuperando con muchas fortalezas. Y efectivamente Néstor Kirchner también le deja una situación política y económica mucho mejor a su esposa, claro, en 2007. Y también gana grado de libertad esa gestión. En ese sentido es un buen gobierno para mí. Sí, total. Y más analizando un poco la década, ¿no? Esa 2011 para acá, o los 12 años, 13 años, también uno puede ver que el gobierno que asume en 2015, Macri, llega con un diagnóstico parecido y no puede arreglar mucho de eso tampoco, ¿no? Y aún peor, te trae una crisis de deuda también, ¿no? Hay como un fracaso continuado, ¿no? Sí, Macri efectivamente tomó un gobierno complicado. Yo creo que subestima los riesgos. Y finalmente tiene un problema parecido al de ahora, con más dificultades, porque no tenía cepo y tenía un déficit de cuenta corriente de 5 puntos y un déficit fiscal también importante. Entonces, en ese contexto, cuando cambia un poco el contexto internacional, se le da vuelta a la situación y sufre 3 episodios al menos de saltos cambiarios disruptivos, y es un gobierno que empieza a caer en picada, ¿no? Sí, aún así se mantiene en el centro del ring, logra gobernar y logra llegar a una elección medianamente competitivo, ¿no? Pero claramente su política económica lo lleva al fracaso electoral. Sí, capaz, citándote a vos con un trabajo que tenés muy conocido en el que hablas del tipo de cambio estructural, de equilibrio social contra el equilibrio macroeconómico, quizás uno podría decir que ese equilibrio social, Macri se tentó mucho con sostenerlo, ese tipo de cambio, y eso lo llevó capaz al fracaso. Bueno, es un problema que tienen todos los gobiernos. Como que te da mucho volumen político eso, a mantener ese tipo de cambio, bueno, y al final... es un poco lo que estamos viendo ahora también, que de vuelta, ¿no? Así como les decía, de esta métrica de cómo comparar, cómo evaluar un gobierno.
yo aplico siempre lo que llamo, en función de un trabajo que alguna vez escribió Pablo Gerchunov, el principio de la empatía. O sea, digamos, vos ponete en el lugar del policy maker, del tipo que está tomando decisiones, ¿no? Entonces, yo entiendo la vocación por el atraso cambiario. Por eso con Pablo y con Gonzalo de León tenemos un trabajo que se llama La paradoja populista. ¿Por qué todos los gobiernos dejan apreciar el tipo de cambio cuando van a una elección? Y es porque tienen que ganar elecciones. Y el atraso cambiario te aumenta el poder de compra de casi todos los sectores, sobre todo los sectores populares, y eso genera que vos vayas más feliz a una elección y quieras votar al que está gobernando. Entonces es una tentación electoral muy grande. Por eso me parece que si uno eventualmente hiciera una reforma del Banco Central, entre la independencia tendría que ser justamente para independizar al Banco Central de caer en la tentación de atrasar el tipo de cambio cuando van a camino a una elección, ¿no? Porque eso, interesante eso, es un problema que después se paga. Sí, total. Eventualmente también cambiar el calendario electoral sería algo oportuno, quizás, ¿no? Como elecciones cada 2 años también es una cosa que pone en jaque. Creo que una reforma, pero eso es constitucional. Es más, sí. No sé si es constitucional, pero seguro llevaría más trabajo seguramente. Tenés que cambiar la forma de elección a la uruguaya, ¿no? Que sea cada 5 años, cada 4 años, y no estemos todo el tiempo de elección en elección. Claro. Bueno, nos fuimos metiendo lentamente un poco más en el presente, con esto de, estamos en proceso electoral, nuevamente atraso cambiario, y un plan de estabilización, ¿no? Si podemos llamarlo al de Milei desde que asume, que tuvo efectos no tan inmediatos, digamos, tardó la inflación en bajar, pero hoy podemos decir ya que estamos en una inflación en torno a subió antes de bajar, ¿no? Claro, sí, pasa de 12,8 a 25, 20, y se acomoda en torno a 4 varios meses, luego en torno a 2,7, y hoy estamos en torno a 2, más o menos, algunos meses más, algunos meses menos. Ya podemos hacer algún balance de esta primera etapa del plan, me parece. Obviamente no está la pelota, no podemos decir en términos del trabajo que hicieron con Joaco Waldman y Gaby Palazzo de si es un plan exitoso o no, o si ese éxito es transitorio o perdurable. Claro, sí podemos decir que al menos es éxito transitorio. Exacto. Para los oyentes que no saben, el plan se ocupa de definir los planes que fracasaron. El trabajo se ocupa de destacar qué planes, la probabilidad de éxito de los planes en función de si es exitoso. Ya Joaco vino también acá y lo comentó en fino. Exitoso transitorio, exitoso perdurable o fracaso. Bueno, la gran pregunta que creo que los que creíamos que era necesario, nosotros en este programa veníamos discutiendo, la necesidad de un plan de estabilización era algo que en general había un consenso en los economistas. Quizás el timing de la secuencia de medidas o el más foco en una pata ortodoxa o en una pata más heterodoxa del plan, quizás hacía que haya diferencias en los economistas. Pero dicha toda esta introducción, a 1 año y medio del plan, ¿qué balance haces en términos positivos y negativos? ¿Y qué le ves que faltó al plan? ¿O qué saldo crees que tiene? No, creo que era complejo porque bajar la inflación es básicamente coordinar a que todos se muevan en un entorno nominal más bajo. La inflación no es un proceso donde todos estamos subiendo los precios a una tasa todos en el mismo momento, sino que un día te toca a vos, un día te toca... Entonces, si todos estuviéramos ajustando nuestros precios
en el mismo momento, a la misma tasa. Bastaría con que pudiéramos coordinarnos para decir, paramos a 1, 2, 3 y nos quedamos todos quietos. Entonces ahí quedamos cada uno en el precio que le quedó y los precios relativos se quedan como venían, porque todos se venían moviendo a la misma tasa, en el mismo momento, y el tema era encontrar un mecanismo de coordinación para que creyéramos que cuando decíamos basta, paraba, y no que algunos seguían y otros se quedaban. Ese es un elemento de un plan de coordinación, de un plan de estabilización, la coordinación. Después tenés, eso es fácil, lo pongo así porque muestra el problema, estilizo el problema de coordinación que existe. Sí. Pero en la realidad nunca están todos ajustando al mismo momento a la misma tasa, sino que a uno le toca un día, a una tasa. Entonces, y además se abre un tema que es que yo les hablaba de mis profesores. Sam Bowles siempre usaba una cita de Ava Lerner que decía que una transacción es un problema político resuelto. Vale decir, vos cuando te pusiste de acuerdo, o sea, cuando hiciste una transacción te pusiste de acuerdo en cuánto vale cada cosa, lo que vos das y lo que vos recibís. En un alquiler, en un contrato laboral, hay una negociación. Entonces, una vez que vos fijás un precio, bueno, listo, te das la mano, ya quedó sellado ese acuerdo. Entonces, si hay estabilidad de precios, si los precios no cambian, que se revise ese contrato, debería aparecer algo muy novedoso para que se revise ese contrato. Porque llegamos a un acuerdo. ¿Qué cambió desde aquel momento para que me digas, a una de las partes diga, che, cambiémoslo? Cuando estás en inflación, se te hace todo muy borroso, todo muy brumoso, porque estás todo el tiempo cambiando el precio. Entonces, esto sube, esto baja, esto sube. Entonces, de golpe, el día que te subieron tu salario, estás ganando un montón, pero después pasan varios meses hasta que te vuelven a ajustar y llega un momento que estás ganando un poco. Entonces, ¿cuánto es lo que vos ganás? Entonces, ese problema resuelto, que era el contrato y el handshake, el darse de manos, quedó en la nada. Entonces, nadie sabe muy bien qué es lo que vale. Entonces, está abierta el conflicto distributivo. O sea, todo el mundo quiere ganar. O sea, por ahí todo el mundo quiere dice, no quedarse atrás. Mi precio relativo es justo cuando me lo ajustaron. Cuando hace la suma de eso, te da 2 PBIs y medio. Entonces, tenés un problema muy complejo desde el punto de vista distributivo también en la estabilización. Por eso los planes de estabilización, muchas veces, un formato de plan de estabilización es palo y palo. O sea, la recesión, que es una forma de disciplinar las demandas de productores y de trabajadores. O sea, es una forma de decir, bueno, bancate este precio relativo que te tocó ahora. Que esa fue la forma de disciplinar márgenes en este caso, ¿no? En este caso tuvo ese elemento, exacto. Bueno, los planes de estabilización que anclan el tipo de cambio y abren o sea, los planes de estabilización más anglosajones, Reagan y Thatcher, ¿qué fueron? No es de economía abierta. Hago política monetaria contractiva, sí. Genera una recesión y en la recesión los precios, o sea, tenés más dificultad para vender, todos están dispuestos a moderar sus expectativas y los precios van desacelerándose. Lleva tiempo. ¿Cuál es el elemento coactivo ahí? La recesión. No podés vender, no podés trabajar. Entonces te moderás. En economía abierta y pequeña como las nuestras, ¿cuál es el elemento coactivo? Yo fijo el tipo de cambio o lo prefijo, como ha hecho este gobierno, más o menos, y abro un poco la economía. Entonces, disciplino sobre el sector transable, sobre los que producen bienes que se pueden exportar o importar. ¿Por qué? Porque tienen la competencia internacional. Entonces, el precio un poco te lo fija el tipo de cambio y el precio internacional. Entonces, si vos te pasás por arriba de ese precio, te quedas afuera del mercado. Entonces, comprimís márgenes. Y por eso tiene el lado B, que es la desindustrialización que muchas veces generan estos planes. Que es que, como el tipo de cambio queda muy rezagado muchas veces, muchas empresas no pueden competir y tienen que cerrar.
Y por ahí con otro tipo de cambio podrían competir. Ahora, si vos tuvieras un tipo de cambio más alto, tendrías menos efecto disciplinatorio y serías menos efectivo para bajar la inflación. Entonces tenés ahí un trade-off complicado. Por eso digo, el principio de la empatía. Digo, es fácil desde la popular, de la plateada, decir, no, bueno, mira, digo, entonces, quiero decir, volviendo a la pregunta, el plan de estabilización, hice una larga introducción, ¿viste? Antes me decías, no, hablas mucho antes. Efectivamente me explayo. Volviendo a este caso, este caso en particular tenía un problema que era que además del problema de coordinación, además de el disciplinamiento, tenías que corregir precios que estaban muy rezagados. Entonces ibas a tener que darle un impulso inflacionario a la economía al mismo tiempo que la querías bajar. Ibas a tener que subir tarifas, básicamente, y tipo de cambio y tarifas. Entonces le ibas a dar un shock inflacionario inicial, y se lo diste, de hecho. Y después empezó a bajar. Entonces, quiero decir, hoy precios relativos corrigieron bastante todo lo que eran tarifas, quedaron rezagados algunos precios. Tipo de cambio. El tipo de cambio es uno. Buena parte de los ingresos quedaron rezagados también. Eso ayudó a... Hay dos anclas, ¿no? Algunos ingresos. El salario público, el ajuste fiscal tiene que ver con el salario público, que quedó rezagado. Jubilaciones mínimas más bonos. Un tema que sigue González muy de cerca. Y Laura, que anda por algún lado por ahí. Y también, salario público, sí, jubilaciones. Y sector privado más o menos en parejo, digamos. Entonces, el problema... Cierro. Sí. ¿Cuál es el problema? Sobre todo, o sea, por un lado, estás viendo esas anclas salariales o de ingresos que son un problema en tanto, por un lado, te pueden empezar a generar problemas recesivos, cosa que empezamos a ver algunos signos de que en el segundo trimestre del año la economía de mínima se paró, de máxima cayó un poco, y que tampoco ves energía para que veas que el tercer trimestre vaya a subir muy fuerte. Entonces como que se le acaba la nafta al crecimiento. Y por otro lado, el atraso cambiario, que esa corrección, doy un paso atrás y cierro el tema de los ingresos. El ancla salarial te genera este problema de gasto y de actividad. Si quisieras subsanarlo, le vas a meter un poquito de inflación a la economía. Y con el tipo de cambio te pasa lo mismo. Te quedó atrasado, si lo tenés que corregir, probablemente le des un poco de nafta a la inflación, porque si empezás a depreciar el peso, vas a poder. El riesgo mayor, tenés dos riesgos. Podrías tener un riesgo de crisis social, que no veo. Un mal resultado electoral. Con un mal resultado electoral, o sea, por el lado político, por los ingresos. Y por el lado del dólar podrías tener una crisis cambiaria, o un sopapo cambiario, digamos, que te genere también crisis social y de riesgo país, ¿no? O sea, y es más complicado. Entonces, ese es un poco el riesgo. No sé si había la verdad, no sé, no es que yo digo, no, el plan, este otro plan era mejor. Yo tenía en la cabeza otro esquema, pero bueno, son rumbos que se han tomado. Y no, digamos, lo que pasa es que, bueno, digamos, es un tema urticante que estamos hablando, ¿no? O sea, lo de Mandril, lo de Coronachanta no viene porque me gusta Boca o porque juego de enganche. Por ser riquelmista. O porque soy riquelmista. Bueno, eso podría llegar a ser, pero... sí, no, porque justamente señalamos estos problemas, pero es nuestro rol como analista, ¿qué querés? O sea, yo digo lo que veo, o sea, no es que estoy diciendo, eso no, qué giles. No, era mucho más fácil. Era mucho más fácil hacer otra cosa, campeón. No, yo no digo eso. Yo estoy diciendo, ve este problema. Sí. De hecho, das en la tecla trajimos un tuit
que me parece que está bueno, con esta discusión de, bueno, ¿qué precio relativo quedó más rezagado en este plan de estabilización? Bueno, el tipo de cambio. Cuando Milei, cuando el gobierno decide salir parcialmente del cepo y hacer el acuerdo con el FMI, muchos, entre ellos Martín, leímos esa jugada como una cierta autocrítica implícita o bueno, es verdad, había que liberar un poco el tipo de cambio, sobre todo había que dejar que se aprecie tanto, el crawling al 1% ya los últimos meses había generado muchas tensiones, porque la economía, el atraso cambiario era cada vez más grande, y la respuesta del presidente, como se ve un poco en ese tuit, estoy muy ciego con los... ¿Lo tenés acá, José? La respuesta del presidente fue saltar a la yugular el día puntualmente que el dólar estaba más barato de todos, diciendo, en realidad no salimos del cepo, seguimos abaratando el tipo de cambio, vamos a el techo de la banda que estaba en 1.000 pesos en ese momento, y de hecho cuando dice, aquí otro econochanta, esto al margen de sus disparatadas proyecciones, otro pifiador serial que se dedica a envenenarle la sangre. Bueno, Martín respondió bastante mesurado recién cuando le preguntamos cómo veía el plan de estabilización. Bueno, del otro lado responden así, pero está bueno ver cómo siguió la película. Todo esto para introducir el próximo gráfico. Cómo siguió la pregunta, obviamente, la película. Ese tuit no vino en el mejor día, en realidad vino en el mejor día justamente, pero si uno ve cómo sigue la dinámica, el dólar había llegado, ese mismo día me acuerdo que perforó el 1.100 pesos, o sea, parecía que la salida del cepo implicaba que no haya devaluación, o sea, que el gobierno lograba la liberación parcial del cepo sin que se mueva el tipo de cambio. Bueno, hoy estamos en un dólar más en torno a 1.250, no sé cuánto está ahora, no lo podemos decir, pero... La pregunta que quiero hacer más allá del punto... Pero ¿te puedo interrumpir un segundito? Sí. Porque tocaste un tema que me parece importante. Lo de la mesura, ¿no? Sí. Que no está de moda. O sea, No está de moda. Si yo hoy, en este instante, en este streaming, salgo y empiezo y digo una guarangada contra el gobierno o contra el presidente, ustedes hacen un clip, pum, Martín Rapetti, digo... Baitear, vamos a baitear. Le llenó la cara de dedos. Sí, lo domó y todo eso. Obviamente. Digo, yo soy un 4 de copa, pero tendría alguna... Y el programa de ustedes se vería más y sería todo mucho más. Y si me vuelven a invitar y sigo... Entonces, digo, esas son las reglas de hoy. Pero es muy nocivo para la construcción de un país. Porque para la construcción de una comunidad... Y de un caso concreto, vos tenés un vecino que todos los días, toda la mañana abrís la puerta de tu casa y el perro del vecino te hizo caca en la puerta de la casa. Entonces, digo, vos agarrás y decís, pero che, la reconcha de tu madre, hijo de puta, ¿cómo me dejás la caca del perro? Te voy a cagar a trompada la próxima vez que haces eso. Bueno, rompiste la relación. Sí, O sea, sí. a partir de ahí, este va a ser el momento viral. A partir de ese momento, entraste en guerra con el tipo o con la tipa. Sí. Y todos no podés cooperar en nada con tu vecino. Es más, digo, por ahí te deja la caca a propósito del perro ahí y se arma una guerra no sé si vieron la película Tonto pero no tanto, se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? La de Santiago Segura, pero bueno, no me acuerdo, de Alex de la Iglesia, que son dos cómicos que se empiezan a hacer zancadillas entre sí mismos y se terminan en una guerra y muertos de risa se llama, muertos de risa. Se terminan asesinando. Los dos. Se mueren asesinados porque escala. Bueno, la lógica es que si pasa algo que no te gusta, le digas, che, disculpa, no lo tomes a mal. Pero viste que tu perro está haciendo caca. Todo bien, yo entiendo, tío, pero no podrías levantarla. Digo, seguramente la persona que recibe tan buen trato dice, te pido 1000 disculpas, no va a volver a pasar. Puede ser que no sea así, pero ese es un camino posible. Entonces, ahí construiste un vínculo positivo. Entonces, la interacción social mejora con el buen trato. Entonces, no es que yo sea particularmente zen y otros sean... Digo, me parece que es una actitud que hay que tomar. Sí.
Sí, sí, muchas veces discutimos cómo responder en esas situaciones. Porque no son las formas, es el contenido. Sí. El hecho de cómo vos construís un vínculo ciudadano y un diálogo público, ¿entendés? Me parece relevante, muy relevante eso. Vos sos consultor hace muchísimo tiempo. No, tanto no. ¿No poco. tanto? No, como economista tengo pocos años de consultor. Pero... Tengo 4 años, ponerle de consultor, sí. O sea, sí, de analista, digamos. ¿Analista sí? Sí, como economista que comenta lo público, sí. Bien. ¿Vos creés que esto es nuevo? ¿Antes lo viviste menos? Capaz es menos intensidad, menos violencia, pero existían. A mí no me pasó antes, pero a otros colegas sí le pasó. Durante el kirchnerismo fue duro. De hecho, multaron a consultoras que tenían relevamiento de precios alternativos al INDEC, ¿no? O sea, Claro. digamos, no es una novedad. No soy catador de violencia como para decirte quién fue más o menos violenta. Sí, me parece que el nivel de violencia que sale de la boca del presidente, yo no sé si lo vi antes. Sí, muy sobreexagerado, digo, como No sé si lo vi demasiado. Bueno, pero mi punto, volviendo un segundo, y ya ahora pasamos a lo estructural, si quieren, y al debate más de largo plazo, que es más interesante. Creo que un poco lo que discutieron los chicos en el último programa era, che, el gobierno te dice mandril, literalmente a vos, pero digo, en general, le dice mandril al que piensa distinto, al que le decía que el tipo de cambio se está atrasando, pero después, si uno ve lo que pasó en los últimos meses, el tipo de cambio pasó de 1050 más o menos a 1270, 1260. Dejaron irlo un poquito. El tipo de cambio real multilateral se encareció, o sea, se depreció. Está bien, si tomás el MEP o el CCL no, porque justamente que es el que más te influye en turismo y va a ser importante para las cuentas externas esto, pero terminó convalidando una depreciación y hoy el tipo de cambio real está en un nivel no tan atrasado como lo que veíamos en enero, febrero, que parecía que era un laberinto, un tobogán hacia el dólar más barato de la convertibilidad, más o menos. ¿Crees que el gobierno termina siendo más pragmático y después tiene que endulzarlo con Hayek, digamos? No, esto lo hago por... ¿Y algún argumento hayekiano? No, han mostrado muestras de plasticidad y de pragmatismo. También es cierto que hoy por hoy el dólar está flotando. Entonces, si bien tienen mecanismos como para tratar de moderar esas subas, lo cierto es que el dólar está flotando. Entonces, lo que puede estar pasando iría acorde con lo que nosotros y varios otros veíamos, es que el tipo de cambio tenía que corregirse al alza y se está corrigiendo al alza. O sea que no, en principio no debería sorprendernos que esté pasando esto. No me queda muy claro que ellos lo estén haciendo a propósito. Sí. O sea, fue una tensión que intentaron evitar y tuvieron que... Está subiendo, tampoco subió de una forma dramática, es una depreciación que puede incluso no verla con malos ojos, ¿no? Pero no creo. Si quisieran que se deprecie, el Banco Central compraría reservas. Compraría dólares en... Sí, me gusta esa hipótesis. Bueno, que pasamos un poquito a largo plazo. Sí. Salieron también la semana pasada los datos de las cuentas externas. Vimos un déficit de cuenta corriente que uno podría decir que es alarmante. Y también estuvimos viendo bastante un trabajo que hiciste vos sobre, un ejercicio que hiciste vos sobre cuántos dólares necesitaría el gobierno para, en un hipotético caso, para llegar con este modelo hasta 2030, ¿no? Para financiar la cuenta corriente. No sé si querés contarnos un poco más. No, el ejercicio simplemente lo que hace es tratar de proyectar los dólares, el flujo de oferta de dólares al mercado cambiario en el futuro y el flujo de demanda de dólares al futuro. Oferta y demanda definen el precio del tipo de cambio. Entonces la pregunta es, el tipo de cambio bajo, el gobierno viene diciendo hace tiempo, acostúmbrense a vivir en Argentina con dólar barato o ser caros en dólares. Entonces,
tratar de proyectar, o sea, uno debería, si uno es capaz de hacer una proyección razonable de la demanda de dólares que va a haber en el futuro, quiere ver si va a haber una oferta que equipare esa demanda como para que el precio del dólar se quede estable más o menos en los niveles actuales. Entonces hicimos esa cuenta, y esa cuenta lo que nos daba básicamente un número muy importante de necesidades de financiamiento externo, sobre todo para el sector privado, para poder encontrar una oferta que mache la demanda de dólares que uno intuye que va a necesitar Argentina. Entonces, bueno, la conclusión de ese trabajo era que, dado que vemos que para machear esa oferta, para encajar, machear no me sale en español, ¿cómo se dice en español machear? Solapar, que queden igualar esa demanda de dólares, iba a haber que haber entrada de capitales por vía de financiamiento muy significativas, que si uno miraba en el pasado no veía ese volumen de financiamiento a la Argentina en el pasado como para pensar que se podía sostener. Entonces la conclusión básicamente es: el dólar va a tener que subir en algún momento. Sí, está claro. Aparte, quizás cuando salieron los datos, capaz como las cuentas afines al gobierno mostraban mucho el caso de Australia, de déficit de cuenta corriente, y ves que se puede sostener y ya, así aislado, y no mostraban quizás los niveles de inversión extranjera directa que sostuvo Australia, que son fundamentales para ese esquema, ¿no? No, bueno, el caso de Australia sí, no, pero es... Por eso, o sea, es... Digo, a ver, a ver, o realmente hay un cambio, digamos, brutal, copernicano en la Argentina, que vos decís, no, esta es otro país completamente distinto. Entonces vos decís, bueno, mirá, se acabó el problema de que en Argentina un déficit de cuenta corriente es una probabilidad alta de crisis cambiaria en el futuro. O no va a haber déficit de cuenta corriente. Va a haber tantos dólares que va a haber superávit de cuenta corriente. ¿Por qué? Bueno, por minería, petróleo. Bueno, cuando uno hace la cuenta de eso, vos te das cuenta que en el horizonte próximo no... Ese flujo de dólares no va a ser un game changer, una cosa que digas, es otro país es completamente otro país. O sea, ciertamente hay un cambio importante. O sea, de hecho, comparando con 2017, 2015, 2025, este año, contra el 2017, que es un año parecido en nivel de actividad y de tipo de cambio, más o menos, o sea, son dos... Vos ves que hay un cambio equivalente a 2 puntos del PBI que no tenés de déficit de cuenta corriente, producto del cambio de déficit comercial energético a superávit comercial energético. O sea, el cambio en el sector energético ha hecho que vos antes tuvieras 2 puntos de déficit de cuenta corriente atribuibles solamente a más importaciones que exportaciones de energía, y hoy pasa lo contrario, que tenés superávit. Entonces, bueno, ahí hay un cambio. Pero no es un cambio que pasas de 6 o 8 puntos del PBI. Son 2 puntos del PBI. Entonces seguís teniendo déficit de cuenta corriente. Este año va camino a ser superior a 2. Si el año que viene seguís creciendo y seguís teniendo un tipo de cambio como este, vas a ir a un déficit de cuenta corriente por ahí más alto, que pase el 3, 3,5. Y bueno, es una economía que vos decís, bueno, no es tan terrible un déficit... nota al pie o pequeño desvío. ¿Qué es un déficit de cuenta corriente? Es un exceso de gasto de toda la economía respecto a su ingreso. Se ha puesto muy de moda enfatizar que no puede ser sostenible que un sector de la economía, el sector público, pueda gastar sistemáticamente más que su ingreso. O pueda gastar más que su ingreso. O sea, se ha llevado a tal punto de que no podés tener déficit, ¿no? O sea, es una exageración decir que no podés tener déficit de cuenta corriente, del mismo modo que es una exageración decir que no podés tener déficit fiscal. En el caso argentino, en particular, yo estoy más cercano al gobierno en que necesitabas tener una
un orden fiscal muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque Argentina no es Australia. Argentina es un país con un prontuario particular en términos crediticios. Arrancaba, ¿cuál era el punto de partida? 2.500 puntos básicos de riesgo país. Entonces, muchos colegas menos fiscalistas que yo, y que el gobierno, por supuesto, bueno, no, pero los países tienen, mirá Estados Unidos, mirá Japón, mirá, que tenían déficits fiscales. Pero claro, vos tenés un problema de origen, tenés 2.500 puntos de bajas, venís de reestructuración en reestructuración e incumplimiento de contratos, tenés que probablemente tener un equilibrio fiscal financiero. Con la cuenta corriente es el mismo principio. No podés sostenidamente en el tiempo tener déficit externo de cuenta corriente, porque finalmente en algún momento te van a dejar de financiar. Del mismo modo que aplica la lógica para el déficit fiscal, aplica para el déficit de cuenta corriente. Ahora, los que dicen que ahora son más los cercanos al gobierno o el propio gobierno, 2 puntos de déficit, 3 puntos de déficit. Bueno, sí, es cierto, en países más o menos normales, 2, 3 puntos de déficit de cuenta corriente. Australia, en el caso más extremo, 50 años de déficit de cuenta corriente ininterrumpido. Porque en definitiva lo que importa es la evolución de la deuda pública o de la deuda externa, sí. O sea, pública para el déficit fiscal, externa para el déficit de cuenta corriente, que se mantenga estable en términos al PBI o a las exportaciones. ¿Sí? Entonces podés tener déficit y mantenerse estable esos ratios. Ahora, volviendo al déficit de cuenta corriente. Y mirá, sos un país que tiene cepo, que tiene reservas en el Banco Central negativas, que tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le da dólares para solventar el problema externo, que tiene deuda de importadores, que tiene utilidades retenidas, y que tenés un tipo de cambio que encima te muestra que estás muy caro históricamente, y que ya al corto plazo te muestra que tenés un déficit de cuenta corriente, y que si la economía crece se va a seguir creciendo, y me da la sensación de que no estás en condiciones. Entonces tendría que ir a una situación más... O sea, ¿qué sería lo ideal para esta economía? Lo ideal es ir a un superávit gemelo. Sí, está claro. Eso sería lo más robusto desde el punto de vista macroeconómico. Sí. Entonces, te doy la derecha con la del déficit fiscal. No veo por qué me cambia la lógica cuando hablamos del déficit externo. Y aparte el riesgo país por algo también sigue en estos niveles, ¿no? Hay algo más general de que no... Falta resolver un problema, me parece. Bueno, y ¿cómo ves? A ver, ya parándonos en los próximos años, digamos, este ejercicio que vos mencionabas, quizás la gran pregunta que nos venimos haciendo nosotros es, bueno, podés ir a un esquema de tipo de cambio real alto o no, bajo o no, digamos, depende si el gobierno logra el financiamiento o no, probablemente sea lo menos probable, como bien decías vos, pero ¿qué tienen en la cabeza estos tipos? Digo, supongamos que efectivamente... ¿Qué tipo te referís al gobierno? Sí. Argentina viene, podríamos decir, hace unos años sin un rumbo claro, sobre todo de 2011, lo decían ustedes, es más marcado, pero más de largo plazo, Argentina le costó insertarse en la globalización. Desde el 75 para acá el crecimiento comparado a nuestros pares de la región fue muy malo. Bueno, supongamos que logran, ¿no? Que sale bien en sus términos. ¿Qué sería que salga bien? ¿Qué sectores ves que pueden ser los beneficiados? ¿Cómo ves la sociedad en términos generales, ¿no? Digo, ¿qué sociedad te imaginás? Que nosotros a veces, viste, nos ponemos en finos en ese programa que hicimos bueno, estos son los perjudicados, estos son los beneficiados. Hay una tendencia desde la oposición al gobierno a decir, bueno, los ricos y son los beneficiados y los pobres no, digamos, como muy simplista. Y nosotros empezamos a ver que hay matices, pero nos interesaba tu visión, digamos. Términos generales, no solo lo productivo, digo, ¿no? También la sociedad en términos generales. Bueno, el empleo. Yo les hago una pregunta. Sí. Si yo les hago una pregunta, por ejemplo, el desarrollo, mencionaste Australia. ¿Cuáles fueron los sectores que permitieron el desarrollo en Australia? Los
primarios, minería. Sí, minería, algo de Kiwi, ¿no? oil and gas, Los kiwis tienen que influir. y también algo de agro. Nueva Zelanda, lo mismo, ¿no? Sí. Si les digo el sudeste asiático, ¿en base a qué ha crecido? Textiles. Textil, Industria. China, Industria. Sí. Si mirás el desarrollo de los europeos en el siglo XIX, ¿cuáles fueron los sectores? Industria. Y Estados Unidos, una mezcla entre las dos. Sí, ¿no? Bueno. ¿Conocen algún país que se haya desarrollado en base a supermercados, shoppings, cortes de pelo, entretenimientos? O sea, no existe el desarrollo en base a sectores no transables, perdón. O sea, sectores que no... O sea, siempre hay... Los países se desarrollan vendiéndole algo al mundo, teniendo una inserción al mundo, vendiéndoles algo. Entonces, cuanto más sos capaz de penetrar mercados, o podemos decir, ¿en base a qué se desarrolló Arabia Saudita? Petróleo. ¿No? Sí. Canadá, minería, petróleo y también algo de servicios, ¿no? Servicios del conocimiento. Entonces, siempre uno tiene que pensar, bueno, en base a qué, vendiendo qué cosas nos vamos a desarrollar. Entonces, primer punto, yo no veo hago las cuentas y no veo de otros lados. Yo cuando veo más bien gente vaca muerta, pero no veo los números que hagan. O sea, hay gente que provee de números, pero no veo que vos digas de dónde salen tantos dólares para financiar el crecimiento de la economía argentina. Por poner un ejemplo. Vaca muerta, las proyecciones más fantasiosas, o sea, fantasiosas no, digamos, más eufóricas, esa es la palabra. Respecto a vaca muerta y minería, te hablan de 50.000 millones de dólares para 2030, 2031, 2032, dentro de 5 o 6 años. Un montón, es un montón. Hoy, tenés 12.000 millones de dólares de energía, más o menos, y tenés 4.000, 5.000 de minería. O sea, es 3 veces casi lo que tenés hoy, en 5 años. O sea, es una locura, sería una revolución, un éxito total. Y seguramente ayudado un poco por precios internacionales, ese número. Si pasara eso, tendríamos $1.000 per cápita de exportaciones mineras y de energía. Chile, depende del precio del cobre, está entre 3.500 y 6.000. Sí, está claro. O sea, estamos claramente no, o sea, mirás los números de cuánto son las exportaciones mineras de Australia y son 8.000, 9.000. Las de Canadá, 8.000, 9.000. O sea, sí, no alcanza. No sos un mirás la de Arabia Saudita, 22.000, 25.000 dólares per cápita de exportaciones de petróleo. No, está lejísimo de ser eso. Entonces, yo lo que creo es que esa idea de que vos vas a poder crecer a base de un dólar barato, me cuesta verlo. Si así fuera, si me equivoco y empiezan a aparecer sectores, porque digamos, ¿qué sector transable además de estos te van a empujar? O sea, ¿qué sectores te van a agregar? Digo, estás en $2.000 per cápita de exportaciones. ¿Querés desarrollarte? Bueno, $5.000 per cápita. Te agregué 500 con más o menos con 600 te agregué con petróleo y energía y minería. Te quedan 2.500. No, un poco más, 3.000, sí, 2.500. Sí, servicio. ¿Dónde están esos 2.500, $2.000 per cápita de exportaciones? El agro, bueno, vas a multiplicar por 3 la exportación. No, está estancado de largo plazo. Sí, pero tampoco vas a producir 3 veces la cantidad de soja que producís. Si producís esa cantidad, cae el precio. O sea, digo, no, es imposible que vayas por ahí. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Servicios del conocimiento? ¿Con este dólar tan caro? Bueno, pero ¿cuánto? Estás en $6.000, $7.000
totales. Millones de dólares totales. Sí. O sea, vas a pasar a 50.000 No. en 8 años. O sea, imposible. Entonces, ¿y con la industria qué vas a hacer? Con este dólar se va a caer. No va a Entonces, para mí es claro que el dólar de equilibrio de la economía argentina es más alto. Y producto de que es más alto, Argentina yo creo que está condenada, y es una suerte en un punto, a tener más diversificada su estructura productiva, porque no tiene tantos recursos naturales para la población que tiene, o tiene demasiada población para los recursos naturales que tiene. Por ahí si me hablas, mira, en 2040 vas a estar produciendo y exportando una cantidad de gas y de petróleo que es, bueno, ahí puede ser. Y ahí será un problema, porque digamos, lo que vos ves es que cuando vos tenés sectores que digamos, que tienen muy concentrado la exportación por persona trabajada, por empleado, tenés un problema distributivo, típicamente. Tenés un problema de muchos bolsones, pequeños oasis de riqueza y muchos bolsones de pobreza. Entonces tenés que ver cómo derramás al resto de las actividades de la economía. Entonces, yo cuando pienso en la Argentina, si un desarrollo virtuoso, creo que tiene que tener la estabilidad macroeconómica, que el gobierno ha hecho pasos positivos en esa dirección, pero vas a necesitar la economía, el funcionamiento de la economía para mí de por sí va a necesitar un tipo de cambio más alto, y ahí yo creo que además de estabilización macro y un dólar más razonable, vas a necesitar un montón de infraestructura. Vas a necesitar charlando, sí. Va a ser un fuerte trabajo en infraestructura para hacer más productiva la Argentina y no depender de un dólar alto para poder exportar y competir internacionalmente. Sí. Eso es parte del desarrollo económico, tener más capital en infraestructura, educación, y vas a necesitar seguramente política productiva, porque el desarrollo económico, la historia de los países en desarrollo te muestra que todos los países que se desarrollaron tuvieron algún tipo de intervención sectorial que estimularon el desarrollo de empresas y sectores para que se pudieran crecer. No veo al gobierno con esa idea en la cabeza. Me parece que tiene una idea en la cabeza muy distinta, que es: yo proveo estabilidad macroeconómica, básicamente eso significa equilibrio fiscal, tratar de respetar contratos para no tener costo de crédito alto, y el resto el sector privado lo hace. Sí, generando algunos incentivos y algunas garantías sobre todo vía RIGI, a determinados sectores de que puedan acceder a los dólares después de las inversiones, muy puntuales esos sectores. Sí, por eso, bajar impuestos para que sea más ágil el sector privado, que algo de eso, coincido con eso. Sí, la presión tributaria es muy alta en Argentina, pero me parece que ninguno de las mentes económicas del gobierno tiene esta visión de desarrollo. Me parece que tiene una mirada bastante más sesgada en lo fiscal y en la estabilidad de precios y la rule of law, como se dice, hacer cumplir las leyes y las normas, ¿no? Sí, ni hablar, vos recién mencionabas la importancia de la educación también, ¿no? Y estos años de estancamiento también generaron mucha cantidad de gente de baja calificación que demanda trabajo y que parece que el gobierno tampoco lo tiene mucho en cuenta, ¿no? Como si uno hablaría con el gobierno, quizás cerraría todo con que sean Uber o Rappi, y uno entiende que quizás el país tiene que pensarse de otra manera y alguna fuente de industrias de baja calificación o alguna actividad de baja calificación debería ofrecer, ¿no? No sé si el gobierno en sí, pero algo. Bueno, ahí es una pregunta compleja, porque yo creo que junto con el deterioro de la economía argentina, que ha hecho que
que fuéramos cada vez más una sociedad dual. Ustedes son más chicos que yo, pero cuando digamos, yo nací en el 76, en mis años de niño, yo fui a una escuela pública, primaria y secundaria. Hoy mis hijos van a una escuela privada. Hay algunas escuelas públicas buenas en Capital Federal, pero son más la excepción que la norma. O sea, o por lo menos la clase media profesional más acomodada no manda, más allá de algunos casos particulares, a sus hijos a la escuela pública, pese a que seguramente el grueso de mi generación fue a la escuela pública. Sí, eso es muy fuerte. Lo mismo pasa con... Entonces, estamos en una sociedad dual, ¿no? O sea, Argentina ofrece servicios públicos de baja calidad. Mejor dicho, no acordes a la presión tributaria que hay. O sea, hay un desfase. Vos tenés presión tributaria formal de OECD europea y no tenés calidad de servicios públicos europea, OECD europea. Y eso es un problema. Y te sumo una cosa, y ya, si les parece, vamos cerrando, vamos concluyendo. Hay algo que venimos charlando que hasta inclusive hay no sé si está estudiado, imagino que sí, pero que este modelo también de dólar barato te lleva inevitablemente a un estado más chico, digo, independientemente de que estás en un gobierno liberal libertario que cree en eso. Es muy difícil pensar que exista superávit fiscal con dólar barato, con retenciones, con obra pública, me parece que hay algo ahí de que la competitividad sí o sí la vas a tener que ganar. Los salarios en dólares no lo vas a poder bajar porque tenés tipo de cambio alto, los costos logísticos no lo vas a poder bajar porque no tenés obra pública. Tenés que bajar impuestos. Sí. Entonces, eso me parece que te lleva a que todos los servicios públicos en términos generales continúen esa tendencia al deterioro que podrían volverse más eficientes, ¿no? O sea, gastar mejor, ¿no? Hay mucho margen para mejorar la eficiencia. También en eso hay cierto interés del gobierno por tratar de hacer las cosas más eficientes, o sacar, digamos, ineficiencias burocráticas que todas las veíamos y que creo que es que eran deseables. Es deseable, sí, totalmente. Bueno, me parece que estamos. Gracias por todo. Creo que tocamos todos los puntos que nos interesaban. Creo que hay algunas cosas a las que hay que seguir haciendo lupa. Sobre todo pienso en toda esta discusión de los laberintos en los que se va metiendo el gobierno de largo plazo, que creo que necesariamente te van a terminar configurando otra sociedad que la que conocíamos. Así que, bueno. Sí, yo creo que, no sé si ustedes lo están haciendo porque quieren llevar como un ejercicio conceptual, imaginarse esa economía. Yo sigo pensando que es mucho más probable que el esquema de tipo de cambio bajo no sobreviva mucho tiempo. En algún momento se corrija. Pero bueno, los 90 son un reflejo de la sociedad que ustedes, o sea, de ese proyecto, ¿no? 100%, o sea, digamos, 100%. que hay un, o sea, en la convertibilidad, los primeros años de la convertibilidad, se crecía, varios años se creció expulsando mano de obra, o sea, generando desempleo. Entonces, bueno, ahí se dualizó bastante la economía argentina. Sí. Pero no lo digo con un tono necesariamente peyorativo, perdón, no lo dejo terminar. No me quiero ir, perdón. No, pero sí. Pero que es que digamos que cuando vos necesitas eficientizar cosas que estaban mal, pues digamos, también ese es el punto también, ¿no? O sea, no hay Milei sin el problema previo. Totalmente. Entonces, o sea, y del mismo modo que no hubo, Menem vino a hacer una reforma de una economía muy desalineada. Entonces, hay muchas cosas que a mí me parece que el gobierno de Milei positivamente está encarando. Te diría que lo que
digamos, que lo que menos me gusta de Milei no está enfocado exclusivamente en lo económico, sino también en lo que hablábamos antes, ¿no? De lo que muy superficialmente se dice las formas. Yo creo que es mucho más que eso, es la práctica democrática, que es un valor mayor que la economía, por último, ¿no? Sí, es importante. Sí, lo que termina en última instancia definiendo qué tipo de convivencia tenemos social. Bueno, gracias por venir y bueno, nos vemos el próximo sábado. Exactamente. Intentando ser un vencedor, porque es mejor